Estamos en Jerusalén, contemplando su templo, una auténtica maravilla de mármol de una blancura casi irreal, levantado con piedras de un tamaño, bueno, fabuloso. Para la nación judía, esto no es solo un edificio, no, es el corazón mismo de su identidad, la gloria de su pueblo, un motivo de un orgullo inmenso, y para ellos, la garantía de que la protección divina es para siempre. Fijaos, los discípulos impresionados por esa magnificencia le señalan a Jesús la increíble fortaleza de sus muros. Y no es para menos, parte de esta estructura había aguantado incluso el asedio del mismísimo ejército de Nabucodonosor. Su construcción era tan perfecta que parecía una sola roca sólida, como si lo hubieran sacado de una pieza de la cantera. La idea de que esos muros pudieran caer era sencillamente inimaginable para ellos. No será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Esas palabras, claro, dichas con una tristeza muy solemne, causaron una inquietud tremenda. Poco después, ya en el Monte de las Olivas, a solas con él, sus discípulos más cercanos le hacen la pregunta del millón: ¿cuándo va a pasar esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Pues bien, la respuesta que les dio abarca no uno, sino dos eventos clave, y eso es lo que vamos a desglosar ahora. A ver, en su pregunta los discípulos mezclan dos cosas que, aunque relacionadas, son distintas: la destrucción del templo y el fin de los tiempos. Así que Jesús, por misericordia, para no darles una visión que no habrían podido soportar, lo que hace es fusionar la descripción de estas dos grandes crisis. Sus palabras sobre la ruina de Jerusalén se van a extender hasta llegar a la conflagración final de la historia. Jesús empieza entonces describiendo una serie de señales, digamos, generales. Son advertencias que no solo iban a preceder la caída de Jerusalén, sino que se iban a repetir cada vez con más intensidad a lo largo de la historia como un preludio de esa crisis final. La primera advertencia va sobre falsos mesías. Y la historia, de hecho, confirma que entre la muerte de Cristo y el asedio a Jerusalén aparecieron un montón. Habrá guerras, conflictos entre naciones, hambre, pestes, terremotos. Pero, y este es el punto clave, nada de esto es el fin en sí mismo. Son, como se describe, el principio de dolores, o sea, las primeras contracciones de unos juicios mucho más grandes que están por venir. Y junto a todas estas calamidades naturales y políticas, se iba a desatar una persecución brutal contra sus seguidores. Serían odiados por todo el mundo, simplemente por su fe. Y lo más doloroso de todo sería la traición interna. Padres entregando a sus hijos, hermanos denunciando a sus hermanos. Vamos, una prueba de fuego que haría caer a muchos, pero que al mismo tiempo revelaría la lealtad inquebrantable de otros. Muy bien, ahora pasamos de las señales generales a una señal muy específica. Para la destrucción de Jerusalén, que era inminente, se dio una advertencia súper concreta. Una señal que no admitía interpretaciones, sino que exigía actuar, y actuar de inmediato. La señal era esta, y era definitiva, no había lugar a dudas. En el momento en que los ejércitos romanos rodearan la ciudad, esa sería la indicación de que la profecía estaba a punto de cumplirse. Era el momento de moverse, no de dudar. Y junto con la señal se dio un plan de escape clarísimo y preciso. Los que estuvieran en Judea a huir a los montes, los que estuvieran dentro de la ciudad a salir de inmediato, y los que estuvieran fuera en los campos que ni se les ocurriera entrar. Y lo que es históricamente asombroso es que, 40 años después, cada cristiano que hizo caso a esta advertencia escapó de la terrible destrucción de Jerusalén. Ni uno solo de ellos murió. Y ahora la profecía da un salto enorme en el tiempo. Desde la destrucción de una ciudad, la visión se amplía para abarcar un periodo larguísimo y muy oscuro de la historia. Siglos marcados por la sangre, las lágrimas y la agonía de sus seguidores en todo el mundo. Habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. La escala de esta tribulación es inmensa. Estamos hablando de más de 1000 años de una persecución con una intensidad nunca antes vista, donde millones de testigos fieles serían asesinados. Y se añade un matiz crucial: si no fuera por una intervención divina, ninguna vida se salvaría. Pero por amor a los escogidos, esos días de angustia serían acortados. Una vez superado ese largo periodo de oscuridad, la profecía llega a su clímax, el evento final y definitivo de la historia. Y aquí el énfasis se pone en contrastar todos los engaños que lo precederán con la naturaleza innegable, pública y gloriosa del acontecimiento en sí. Ojo, que la claridad de esta distinción es fundamental, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Dirán: está aquí en el desierto, o está allá, en secreto, en las cámaras. Pero la advertencia es tajante, no hay que creerles. Su venida no será un evento privado o local, sino un fenómeno público y global, tan visible para todo el mundo como un relámpago que cruza el cielo de punta a punta.
Justo después de la tribulación de aquellos días y un poco antes de su aparición, ocurrirán fenómenos en el cosmos que sacudirán los cielos. El Sol se oscurecerá, la Luna no brillará, las estrellas caerán de sus órbitas y las propias potencias celestiales se van a conmover. Son las últimas y dramáticas señales antes de la gran revelación. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Bien, después de describir con todo detalle qué es lo que va a suceder, el discurso cambia de tercio y se centra en cómo deben responder las personas. Dado que el día y la hora exactos de este evento son un misterio que solo conoce el Padre, la única respuesta adecuada es una preparación constante, vigilante. Y aquí se usa una comparación muy potente. Justo antes del diluvio, la gente estaba completamente metida en su día a día. Comían, bebían, se casaban, hacían negocios. La maldad estaba por todas partes, pero vivían totalmente ajenos a la catástrofe que se les venía encima. Pues de la misma manera, el mundo estará sumido en sus cosas, en sus placeres, ignorando por completo que el fin está cerca. El contraste entre las dos mentalidades posibles es absoluto. Por un lado está el siervo fiel y providente, que vive esperando de forma activa, trabajando, cumpliendo con su deber. Y por otro, el siervo malo, que da por hecho que su señor va a tardar, se vuelve un negligente, abusa de su autoridad y se entrega a los placeres del mundo. Dos actitudes, dos destinos completamente opuestos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y así toda esta extensa profecía, que abarca desde la caída de una ciudad hasta el fin de la historia del mundo, no culmina con una fecha ni con una fórmula, sino con una pregunta personal y urgente. La certeza del evento es absoluta, pero la incertidumbre del momento exige una preparación constante. Por eso la pregunta resuena a través de los siglos para cada persona. ¿Estamos preparados?